Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según me escuchen de cualquier lugar de México, del mundo, de Latinoamérica. Les agradezco. Estamos en noviembre del 2025. Yo soy Damián Chávez y vamos a hablar un poco de astrología. Sé que han sido semanas, meses bien intensos desde aquellos eclipses de septiembre, ¿no? Que trajeron mucha violencia, mucha sangre aquí en México y en el mundo, ¿sí? Con mucho respeto y desde mi posición como, vamos a llamarle ciudadano, ¿sí? Porque no, yo sé que hablo de temas de política, de economía, y no soy un politólogo ni un economista, ¿sí? Hablo como mi posición desde mi pequeñez, ¿sí? Con mucho respeto hacia quienes tengan el conocimiento para que compartamos, ¿no? Ya en la profundidad de cada aspecto desde la política, la economía, la ciencia, sí, les agradezco cualquier opinión. Yo voy a hablar desde la astrología, que es algo que llevo algunos años estudiando y que comparto con muchísima gente, ¿sí? Este entusiasmo, podría decir que soy un entusiasta y desde ese ciudadano entusiasta, ¿no? De la astrología, les voy a compartir algunas cosas que he encontrado en estos años de trabajo, ¿sí? Les voy a compartir, por ejemplo, la carta astral de México, ¿sí? Que ahorita hemos tenido en México pues muchas experiencias, ¿sí? Sociales, colectivas, bien intensas, bien fuertes. Ahora, también mucha gente me pregunta, ¿por qué elegiste esta fecha para el nacimiento de México, ¿no? ¿Qué es el nacimiento de una nación? Que es algo que también he comentado en algunos en vivos, en Instagram, en YouTube, ahora en YouTube. Eh, yo, en mi investigación sobre los sucesos de lo que lleva a ser una entidad nacional, a un país, a una región, son sus constituciones. Vivimos en un mundo donde las constituciones han dado en identidad, ¿sí? Entonces, en el caso de México ha habido tres constituciones desde su independencia, la independencia de este imperio, el gran imperio español, que en su momento fue el más grande del mundo. Sí, eso devino en otros imperios que surgieron en Europa, que se extendieron, ¿no? Su dominio se extendió por todo el mundo. Eso es algo que he estado compartiendo, ¿no? El análisis de los planetas que fueron descubiertos justamente en la era industrial, Urano, Neptuno y Plutón, que hablan de ciclos muy largos y que están muy conectados a los ciclos de los planetas clásicos, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, junto con la Luna y el Sol como luminarias. Entonces, bueno, aquí yo les estoy mostrando una carta, la carta astral de México contemporáneo, del México actual, que es la carta que deriva de la Revolución Mexicana, que mucha gente piensa que es el 5 de febrero de 1917, pero realmente no lo es. ¿Sí? No es el 5 de febrero del 17, pues el mismo Venustiano Carranza, ¿sí? En ese momento el principal constitucionalista y presidente, pide que entre en vigencia la Constitución el 1 de mayo de 1917. ¿Sí? Lo cual, bueno, ya haciendo esa corrección, empata mucho con la realidad del país que estamos viviendo actualmente, ¿sí? En este caso, como ven, pues es un país Tauro, ¿sí? Donde eh, si nosotros nos regresamos desde la idea clásica del signo de Tauro, de la astrología del mundo helenístico, del mundo eh, allá en el Cáucaso, ¿sí? Bueno, aquí en México, en esas épocas, pues no había toros, ¿no? Lo más cercano a un toro quizás haya sido un búfalo más hacia el norte, ¿no? Este, esta era una tierra de venados, jaguares, cocodrilos, ¿no? Y que asimismo el calendario azteca tiene en sus íconos, en sus imágenes, toda esta fauna. Eh, es un calendario muy preciso, muy exacto. A mí mucha gente me ha preguntado, Damián, ¿por qué no haces astrología mexicana, ¿no? Que es la azteca, la maya. Ese es un tema bien interesante porque al final, tanto griegos como mexicanos, como romanos, como incas, chinos, vemos el mismo cielo, ¿sí? Todos vemos al mismo Júpiter, al mismo Saturno, la misma luna y el mismo sol. Quizás en el hemisferio sur pues esté volteado la percepción, pero
todos vemos lo mismo, nadie es dueño de una astrología, no hay una mejor astrología que otra, ¿sí? Y claro, estas astrologías están conectadas también a una visión cosmogónica, cosmológica, del área, de la cultura donde se desarrolla, ¿sí? Hay culturas, vamos a llamarle perdidas, ¿no? Como estas que construyeron Stonehenge en Inglaterra o o en Perú, las líneas de Nazca, ¿no? Definitivamente están alineadas estas figuras que crearon esos antiguos pobladores del Perú, ¿sí? Incluso preincaicos, ¿sí? Eh, pues, como les decía, no hay un dueño de la astrología. Sí pienso yo desde mi posición que la astrología occidental contemporánea ha alcanzado como una mayor asimilación de conceptos globales, ¿sí? No es una astrología que se haya cerrado únicamente, ¿no? A una cosmovisión, ¿no? Simplemente dice, así funciona el sistema, esto significa esto otro, está basado en geometría y estos son los elementos que cuando están desde la perspectiva de donde tú estás, nos están contando una historia, ¿no? La historia de lo que nace, ¿sí? ¿Y qué nace el 1 de mayo del 17? ¿Sí? A las 0 horas. Yo uso 0 horas como un término desde el punto de vista político y quizás, ¿sí? A reserva de que alguien me pueda corregir, jurídico, ¿sí? De que el 1 de mayo comienza a las 0 horas, ¿sí? Por eso elegí 0 horas, ¿sí? 1 de mayo del 17. Entonces nos da un país que tiene una conexión Sol-Venus-Júpiter en Tauro, ¿sí? Esto va a ser bien interesante en los siguientes, en el análisis de lo que va ocurriendo, ¿no? Y yo, por ejemplo, vamos nosotros puntualizando grandes eventos en el mundo que se puedan ver desde esta carta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la expropiación petrolera en 1938. Aquí voy a colocar 1938. Estoy usando el generador de cartas de astro.com, ¿sí? Vamos a ponerle 18 de marzo, ¿no? Digo, esto es algo como que todo mexicano debe de saber, ¿sí? 18 de marzo del 38, ¿sí? Em, tenemos esta configuración. A mí me llama mucho la atención que hacia 1938, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial, las configuraciones de los planetas exteriores son un poco parecidas a las que tenemos ahora en 2020, desde la pandemia hasta el 2000, hasta este 2025, ¿no? Urano en Tauro, ¿sí? Que recuerden que el signo de Tauro está ligado a la tierra, a la agricultura, a la riqueza de la tierra, en este caso también ligado un poco al petróleo, aunque el petróleo también lo han relacionado muchos astrólogos al signo de Escorpión por la profundidad, como que viene de lo profundo de la Tierra, y el petróleo como algo muy antiguo que se ha estado mutando, transformando a través de los milenios, eones, ¿no? Entonces, entre Tauro y Escorpión, ¿no? Que es el signo opuesto, ¿sí? El signo de la muerte, digamos que Tauro es vida, Escorpio es muerte, ¿sí? Em, México es un país muy vivo, muy colorido, lleno de flores, y se exalta justamente en la revolución, en la posrevolución ese México. Previo a la Constitución y a la Revolución, México era otra cosa, que se va gestando y va generando nuevas iconografías y nuevas eh, eh, tendencias a nivel cultural que se globalizan, ¿no? Que muestran un México rico, bonito, colorido, ¿sí? De comida, ¿sí? Algo muy Tauro. Y del otro lado, justo del 1 de mayo, ¿sí? Es que repito, la fecha que escojo, del 1 de mayo del 17, que escojo porque es el día en que entra en vigencia la Constitución, ¿sí? A las 0 horas del 1 de mayo del 17, 6 meses después es el 1 de noviembre, ¿sí? El Día de Muertos, ¿sí? 1 o 2 de noviembre, ¿sí? Es exactamente el punto opuesto en el calendario, ¿sí? Entonces, yo simplemente pienso, como muchos astrólogos extranjeros, ¿no? Relacionan a México más a la muerte, al culto al pasado, ¿no? Toda esta transformación dolorosa que el país vive, ¿sí? Es algo muy eje Tauro, Escorpio, ¿no? Esa calavera comilona, ¿sí? La muerte, pero que se alegra de los placeres de la vida, ¿sí? Es muy significativo aquí en México, ¿no? Como que nos reímos de la muerte,
estamos muy, siempre muy cercanos a ella. Mucha gente pues ve nuestra cultura como una cultura quizás sí muy violenta, sí, al menos el de peak del cine norteamericano, ¿no? De este mexicano gordito, rechonchito, bigotón, este, alegre con su guitarra, ¿no? O ideas quizás más agresivas, ¿no? Más violentas y más transgresoras, ¿no? Y o el hombre trabajador, ¿no? Este ícono, esta idea del mexicano con su sombrero, esperando, ¿sí? Es como sentado en un cactus, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí estereotipo mexicano, ¿no? Ahorita en Google, estereotipo mexicano. Y tenemos, luego me sale esta idea, ¿no? Que les mostraba, ¿no? Un mexicano acostado, ¿no? Aquí con su rifle, su sombrero, sus balas, ¿no? De esa época revolucionaria que vivimos, ¿sí? Colorido, muy colorido, ¿no? No es algo sombrío, ¿sí? Que es lo que tendríamos más idea en cuanto a lo escorpiano, ¿sí? Entonces, me lleva a la idea de la luna que tocó al 1 de mayo de 1917. Recuerden que la astrología, por lo menos el horóscopo real, no solo es el sol. Sí, el sol en Tauro, 1 de mayo del 17, y luego colocamos todos los planetas según su posición en esa fecha a esa hora. ¿Sí? En este caso, la luna estaba en Virgo, que es el signo del trabajo, del servicio. ¿Sí? Dicen que los Virgo, ¿no? Son personas que buscan la perfección, lo limpio, lo virginal, ¿no? De ahí la idea de Virgo, ¿no? Que es en el mundo indoeuropeo, de donde viene esta noción. La temporada de la Virgen era cuando sacrificaban vírgenes al principio de la cosecha, ¿sí? Como en honor a la diosa de la tierra. Entonces, pienso yo también que em, el sexto signo, repito, Virgo, que sigue después, en este caso de Leo, es un signo bastante eh, centrado en resolver, ¿sí? Es un signo muy resolutivo de ideas, está regido por Mercurio, ¿sí? Y en esta astrología que ya no habla de personas, sino de entidades, en este caso una entidad territorial, cultural, una nación, ¿sí? La Carta de México, al tener la luna en Virgo, habla de un pueblo muy trabajador. ¿Sí? Porque la luna representa al pueblo. ¿Qué hace? Trabajar. ¿Sí? Buscamos perfección. A lo mejor no nos sale. ¿Sí? La luna cuadra Mercurio, que está en Tauro, que habla mucho como signo fijo de la necedad, de el empecinamiento, de este es el camino que elijo y ahí me mantengo constante. Sí, hemos sido un país que lentamente va avanzando, va creciendo, muy rico, porque valga notar que México nació con una conjunción Sol, Venus, Júpiter, que habla de un país muy colorido, muy rico, ¿no? En el sentido de literal de su tierra, de que todo es muy valioso, ¿no? Entonces, México, nuestro país, eh, va a tener esta luna Virgo, Venus Tauro, Júpiter Tauro, Mercurio en Tauro, ¿no? Este stellium, llamamos a estas reuniones planetarias en un solo lugar, ¿no? En un solo sector del zodiaco. Es, repito, en Tauro el signo del color, de la alegría, de la vida, del gozo. Está regido por Venus, el planeta, ¿sí? El placer, del gozo, incluso está conectado al amor. Sí, y México se ha vuelto un destino de enamorados, por así decirlo, y donde el amor se vive, la alegría, sí, muy del otro lado está la muerte, ¿no? En Escorpio, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, y el pueblo trabajador con la luna en Virgo, ¿no? Y a eso vuelvo al ícono del mexicano, ¿no? Que mucha gente piensa que es un mexicano durmiendo. Sí, hay un libro que explica el origen de este ícono, ¿no? Que eran los braceros, la gente que emigraba a Estados Unidos para poder entrar a Estados Unidos en estas épocas, se sentaba a dormir porque llegaban muy temprano, 2, 3 de la mañana, para ir pasar a la Chamber of Commerce, a la Chamber of Work, por eso le dicen chamba, ¿no? Y llegaban y con sus ponchos, sus gabanes, ¿no? Su sombrero y se ponían a dormir porque era muy temprano. ¿Sí? Para poder ir a trabajar a Estados Unidos, ¿no? La idea del migrante, ¿sí?
que es la regencia de Venus a la casa 9, ¿no? Los mexicanos han migrado mucho a un lugar que en su momento también fue parte de este país, ¿sí? De esta idea cultural, ¿no? Y que se mantiene. Culturalmente, el sur de Estados Unidos está muy conectado a México, económicamente, tal vez políticamente, ¿no? Sí, eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Para ir más o menos entendiendo cómo primero describimos quién es, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una carta astral de una persona, decimos quién es. Bueno, es una persona con el Sol en tal lugar, Mercurio en tal lugar, Venus en tal lugar, y así vamos nosotros desmenuzando a la persona, ¿sí? Lo mismo pasa con un país, ¿sí? Entonces, ahorita, como yo decía, ponía el ejemplo de 1938, previo a la Segunda Guerra Mundial, y es el momento en que se expropia el petróleo, ¿sí? Urano estaba en Tauro, ¿sí? Urano tiene un ciclo de 84 años, que son tres ciclos de Saturno. Saturno tiene un ciclo entre 28 y 29 años que sumados van dando 84, ¿sí? Entonces, recordando que los ciclos no son perfectos, ¿sí? Porque los planetas tienen sus particularidades. El sistema no es, en ese sentido, vamos a llamarle fijo, ¿sí? Hay singularidades. Es decir, el movimiento de Mercurio, de repente, en su bombeo, en su ir y venir, de repente puede tener algunas anomalías, ¿no? Que es lo que investigaba Einstein para probar su teoría de la relatividad, porque perdón, Mercurio tenía todas estas singularidades, ¿no? En su órbita, ¿sí? Que después se va a probar con la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, cada planeta va a dar un significado, ¿no? Repito, el Sol es la entidad, Venus es la capacidad de la entidad de gozar de su existencia, la entidad existe, Venus marca cómo goza de esa existencia, ¿sí? Marte va a representar como lucha por esa existencia, por prevalecer, ¿no? O sea, existo y me doy cuenta que me gusta, me place la calma, el sonido del viento tranquilo en la noche y la brisa, cómo se siente en el cuerpo, cosas así, ¿sí? Que es la sensación, lo taurino, el sabor de las cosas, ¿sí? Mucha gente dice, bueno, estoy vivo aquí para comerme unos tacos, ¿no? Eso es muy venusino, ¿sí? Muy de Tauro. Y Marte, la energía marcial es de defensa, ¿no? Le rige la adrenalina, la sangre, la guerra. Marte es el dios de la guerra, ¿sí? Venus es la diosa del gozo y del amor, ¿sí? En este caso, nosotros aquí en México, la carta astral de México tiene Marte en Aries, ¿sí? Que ahí ya nos va a hablar del poder de los militares, porque habla de la gente que nos cuida, nos defiende y tiene aspectos sinceramente muy negativos, ¿sí? Marte está cuadrando a Saturno y está cuadrando al ascendente. El ascendente es el territorio, ¿sí? Marte está hablando que esta tierra es de gente, de hombres, podríamos decir violentos, ¿sí? Donde hay una constante lucha, ¿sí? Agresión, defensa, ¿sí? Desde la existencia de México, pues ha habido mucho derramamiento de sangre, independientemente de que oficialmente no haya una guerra, salvo hasta el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2008, si mal no recuerdo. Y entonces Marte está en el horóscopo en el sector 3 de comunicación. En esencia, ¿sí? La casa 3 al ser la casa de la comunicación, del entendimiento, habla de que aquí nos hablamos medio golpeado, para empezar. Y segundo, que los militares controlan la información o quienes nos defienden. Eso cuadra Saturno y Saturno es las instituciones, la estructura del país. ¿Sí? Que son las instituciones y habla de que estos militares están metidos en todo, ¿sí? Es aquí donde empezamos ya a entender, oye, como que sí, esto me suena mucho al México actual, ¿no? Pero la astrología todavía más allá. No solo nuestro objetivo ser descriptivo, sino entender qué pasó y qué podría ocurrir, ¿sí? Entonces, Marte rige el medio cielo. México, bueno, mucha gente denosta a los militares, pero siempre han estado detrás, muy detrás del gobierno. Hemos vivido una dictadura perfecta, que yo incluso podría decir que lleva más de 80 años, ¿no? Podría incluir a Morena como parte de esta continuidad de la dictadura, ¿sí? Sin embargo, mi opinión también
pueda ser muy peligrosa si a mí la gente me puede empezar a considerar como un líder de opinión, que no es mi objetivo. Mi objetivo es compartir esta información, que la gente la escuche, valore, contraste. ¿Sí? No es mi intención volverme famoso a través de ella, ni que la gente me diga, Damián, dinos qué va a pasar, ¿no? Descripción. ¿Sí? Porque si yo empiezo a opinar lo que yo creo, ¿sí? Desde mi, vamos a llamarle, individualidad y lo que yo prefiero, ¿sí? Pues podríamos llegar a un conflicto, ¿sí? Y que mi posición, mi opinión pueda encauzar hacia algo que no me gustaría, ¿sí? Que es lo que en psicología llaman la transferencia y la contratransferencia o la profecía autocumplida, ¿no? Como en el caso de Cuauhtémoc, no, no era Cuauhtémoc, era Moctezuma, ¿sí? Moctezuma avisaba, ¿no? Van a venir unos hombres del este y son dioses, ¿no? Que cuando llegan los españoles, ¿no? Sucede todas estas profecías, llamadas, ¿no? Todos estos augurios. Moctezuma era un astrólogo, ¿sí? Un sacerdote astrólogo eh, y emperador, claro. De alguna manera eso, más su posición como emperador que como sacerdote o astrólogo, ¿sí? Le permitía tomar total responsabilidad sobre lo que ocurre después, ¿no? Otro caso es Nostradamus, ¿no? Sí existió, claro, ¿sí? Que hablaba de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo digo como astrólogo, como medium, como pitonisa, pitonizo, ¿no? ¿Cómo podríamos llamarle? El generador de la profecía, del augurio, ¿sí? Pues puedo meter al mundo en un problema, ¿no? Es decir, en el caso de Nostradamus, por ejemplo, pues tenemos que vivir la Tercera Guerra Mundial porque Nostradamus dijo, ¿sí? Entonces, yo por eso le digo a mis colegas, que los considero a veces, ¿no? Porque creo que en el mundo de la astrología se ha infiltrado mucha gente que pues no tiene la técnica, podría decir, ¿sí? Tienen más una necesidad de expresión y es respetable, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado como cómo designamos tanto a las personas como ya eventos o entidades que tienen una trascendencia más masiva o global, ¿no? Entonces, repito, entonces, cuando tú tienes tu carta astral, ya seas una persona, una empresa, un país, el gato, el perro, incluso un auto, un objeto que tú le das personalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzaron por primera vez ChatGPT o Gemini, tiene mucha trascendencia esas fechas de inicio, de nacimiento, ¿sí? Entonces, ya teniendo la carta radical de nacimiento, puedo yo entender a la persona. Yo ahorita estaba describiendo un poco de México, pero lo más importante es que si yo sobre esa carta empiezo a mover los planetas, ¿sí? Puedo entender cómo va pasando el tiempo. Entender el pasado en este caso. Por ejemplo, les decía, allá en 1938 Urano estaba en Tauro, ¿sí? Comienza como una rebelión, ¿sí? Donde la riqueza del país cambia radicalmente de manos, ¿sí? Estaba en los extranjeros y regresa a lo nacional. Y Urano empezó a hacer su tránsito de 84 años que terminó en 2018, ¿sí? Para volver al mismo lugar, ¿no? Que es cuando Obrador sube al poder y nacionaliza el litio, ¿sí? 84 años después, ¿eh? Así tú dices, a ver, aquí hay algo, hay una onda con la astrología, ¿sí? Por eso, bueno, a mí me encanta y yo, pues más que nada, sirvo a mis consultantes, a mis alumnos, ¿no? Y comparto la información porque de repente yo digo, a ver, me estoy dando cuenta de algo, lo comparto y ustedes lo interpretan. 84 años después viene la nacionalización del litio, ¿sí? Plutón estaba en Capricornio, ¿no? ¿Dónde estaba? En Cáncer en 1938, ¿sí? Cuando comienza la llamada cuarta transformación, Obrador y la nacionalización del litio, Plutón estaba del otro lado, en Capricornio. Y va a venir la pandemia, que es la reunión de Plutón, Saturno y Júpiter en Capricornio. Todo un cambio geopolítico a la par, ¿sí? Capricornio rige a los poderosos,
Capricornio es una cabra, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del mito y, del ícono de la energía del planeta protector, en este caso Saturno, pues habla del, primero, los sabios, ¿sí? Los viejos en este caso, ¿sí? Por llamarles los que ostentan el poder del conocimiento, el know-how, ¿sí? O simplemente los que han alcanzado el punto más alto de la jerarquía social, ¿sí? Las cabras son un animalito que va subiendo a la cima de la montaña y en muchos libros encontrarán esa iconografía donde está una cabra en la cima de una montaña, bien paradita, ¿no? Eh, y este país en el que nacimos tiene ascendente Capricornio. El ascendente es el inicio de las cartas astrales, ¿no? Aquí en esta carta de México lo podemos ver. Em, este ascendente marca el territorio, ¿sí? Un territorio ancestral. Somos un pueblo muy, muy viejo, ¿sí? No somos una nación nueva. Estamos conectados a una ancestralidad donde ha habido dolor y luchas de élites, ¿no? Saturno en Cáncer, el regente está del otro lado. En fin, bueno, no quiero yo andar mucho en las descripciones porque no quiero confundirlos, porque es mucha información la que nos puede dar una carta astral, ¿sí? Solo ahorita quiero hacer notar cómo los planetas, cuando llegan a un punto exacto, marcan algo que se está repitiendo en ciclos, evolucionando o involucionando, metiéndonos como en un bucle de progreso o de perdición, por así llamarle, ¿sí? Si nosotros creemos en la posibilidad de que el mundo sea determinado, ¿sí? O si tenemos libre albedrío, que eso nos lleva también por muchas áreas de la filosofía y de la lógica, que es, por ejemplo, los nihilistas, ¿sí? Que es la gente que pues, no cree en Dios, pero sí cree en el libre albedrío, ¿sí? Y en su posibilidad de conectarse al mundo de una manera pues más racional, ¿sí? Pero con un poco de despecho, ¿no? Un poco ligado al cinismo, tal vez, en la que muchos humanos estamos cayendo en esta actualidad después de que Plutón está pasando entre Capricornio y Acuario. Repito, cuando Plutón estaba en Cáncer, allá en 1938, a punto de meterse en Leo, que representa a las individualidades, ¿no? Esa Segunda Guerra Mundial se llenó de gente muy poderosa que eran soles en sus países, ¿no? En este caso, el hombre del bigote chistoso, Stalin, ¿cómo se llama? Churchill, aquí en México, Cárdenas, ¿sí? Puros hombres que eran como vistos con mucho, como el sostén de sus países, ¿no? De Gaulle en Francia, Franco en España, Hirohito en Japón, ¿sí? Entonces, ese Plutón encumbró mucho a estas entidades, a estas personalidades, ¿no? Que los volvían como casi superestrellas, ¿no? También podríamos hablar del Duce, ¿sí? En Italia, ¿no? O sea, ¿cuántos dictadores no dio Plutón en Leo? ¿Sí? Ahora estamos del otro lado entrando a Plutón Acuario, ¿sí? Y estamos llegando ya a los últimos dos signos, Acuario y Piscis, antes de que Plutón entre a Aries. Falta mucho tiempo, ni se preocupen, ¿sí? Porque va a ser un periodo de muchas revueltas, este Plutón en Acuario. La última vez, Plutón es el más lento de todos los transpersonales, ¿no? Urano, Neptuno, Plutón. Hay un cuarto elemento que se llama Eris, que vamos a estudiar, estamos estudiando más a detalle en la nueva astrología, pero por ahora Plutón es lo último, ¿sí? Es el ciclo que hasta ahorita entendemos como el más lejano y más lento. La última vez que Plutón estuvo en ese punto, Plutón Capricornio Acuario, fue durante la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. ¿A qué voy con todo esto? Estos planetas van marcando, ¿sí? Porque ahora no es lo mismo la expropiación del petróleo, ¿sí? De 1938, cuando estaban surgiendo muchos dictadores y muchas figuras muy paternalistas, ¿sí? Muy poderosas, con lo que está ocurriendo ahorita, ¿sí? Vuelve Urano a Tauro Géminis, nos está moviendo entre tal, estoy hablando del 2018 cuando esto ocurre, ¿sí? Y ahora más bien se empezó a llenar de comunas y grupos que tienen mucho peso, ¿no? Ya no estamos hablando de Trump, sino el MAGA, el movimiento MAGA, ¿sí? El Make America Great Again, ¿no? De Trump, sí, pero pasa un poco en segundo plano, ¿sí?
o los logros del Partido Comunista en China. Casi no se exalta a Xi Jinping como personaje detrás de todo esto, aunque lo es. Sí, en realidad es el partido, la China del Partido Comunista Chino, ¿no? Que bueno, China es un país socialista con su capitalismo de Estado, ¿sí? Y así hay muchos personajes bien interesantes, pero está aquí ganando el poder del pueblo, que es lo que representa Acuario, ¿sí? Las comunas, las comunidades. Que Plutón está haciendo que se empiece como a generar toda una efervescencia y burbujeo donde hay muchísimas, muchísimas facciones, podríamos decir, ya no solo unas cuantas, montones de facciones, ¿sí? Y nos vamos a ir dividiendo más y más y más y más y más y haciéndonos más complejos, donde hay un lugar para cada quien. Eso es la idea de Acuario. Hay un lugar para cada quien. Unos son góticos, sí, pero dicen, no, yo soy gótico de la tendencia vampiresca del siglo XVIII. Y no, yo soy neogótico, steampunk, ¿cómo se llama? No sé, cyberpunk, ¿sí? Y así facciones, facciones, ¿no? Grupos, grupos, grupos más, cada vez más delimitados y más complejos, ¿sí? Y donde, repito, cada ser humano va a tener su grupo, donde se va a sentir cómodo, donde se va a sentir, pero pueda generar muchas rivalidades y a todo mundo hay que darle su lugar, ¿sí? Así como todos estos géneros que de repente han surgido mientras Saturno y Júpiter transitaron Acuario y Piscis, ¿no? Em, el punto es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? Que Plutón va a estar 20, 19 años en Acuario, Urano ya va a Géminis, ¿no? Y estamos acercándonos a un mundo pues dicen muchos, ¿no? De donde el tecnofeudalismo surge. Yo no creo, ¿no? Para empezar, no creo que caigamos en un retroceso. Estas posiciones de Urano y de Plutón son más bien de progreso, de cambio y de curiosidad, ¿sí? Para los signos de aire, el poder no es algo muy importante, sino el conocimiento y el flujo de la información, ¿sí? Compartir, ¿no? Plutón Acuario, Urano en Géminis tiende a ser un momento en el que las cosas se están moviendo rapidísimo. Por eso, de repente, ahorita en los 2025, 2026, ¿sí? Va a haber esta idea de que el tiempo se está moviendo súper rápido, ¿sí? Eh, Están llegando nuevas tecnologías, abaratándose, la gente dividiéndose más, pero no, yo no considero que eso sea malo. Cada quien está encontrando su lugar. Pero de nuevo, como les decía yo anteriormente, yo debo de tener cuidado con mi opinión de lo que es bueno o malo. ¿Sí? Yo les dejo la información. Vamos a ir ahondando cada vez más en esta nueva fase de mi trabajo como divulgador de la astrología. Em, Igual Neptuno, nos falta Neptuno, sí, Urano, Neptuno, Plutón. Neptuno es un planeta más ligado a la espiritualidad, quizás a la religión, sí, al idealismo, a la ilusión, sí. Cuando descubren Neptuno, justamente está surgiendo en Europa las primeras ideas del comunismo, ¿no? Marx está haciendo su manifiesto, es un momento en que están iniciando las guerras del opio, ¿no? Las narcoguerras, ¿sí? Tema muy importante ahorita que está este momento, por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Con esta idea, ¿sí? De controlar el flujo del narcótico, de las plantas de poder, ¿sí? Porque al final, ¿qué hacen las drogas? ¿Sí? Nos desconectan de la realidad, nos conectan con otras realidades, son sagradas. Y quizás aquí el problema, aunque de nuevo estoy opinando, quizás aquí el problema sea que justamente se les está perdiendo su sentido sagrado, ¿sí? En este caso, bueno, con Neptuno en Piscis nos hemos estado reconectando. Cada vez aquí en México y en el mundo hay más de tengo que saber, tengo que conocer, hay una necesidad de reconexión espiritual, pero ese Neptuno junto con Saturno van a entrar a Aries el próximo año. Se acabó este proceso de reconexión espiritual para ya entrar al mundo de la acción, ¿sí? Que pueda sonar a conflicto, a guerra, pueda ser, ¿sí? Sobre todo si son ustedes están muy conectados con su visión.
vamos a llamarle eso que está más allá del poder, de la gloria, de lo material, del gozo, del placer de Venus, del conflicto marciano, de la mente mercurial, ¿sí? Neptuno ya es algo muy superior que tiene que ver, yo puedo no comer, puedo restringirme a la lucha por la devoción que le tengo a la idea, a la imagen, sea cual sea, ¿sí? Entonces estamos entrando a ese mundo de acción donde mucha gente va a accionar desde su convicción espiritual, no desde su necesidad material, ¿sí? O desde su sentido común, ¿sí? Aries es un signo, por eso muchos queremos y respetamos mucho a los arianos, sí, porque es un signo de acción, ¿sí? Es un signo que dice, bueno, pues yo le di un zape porque me nació, pero ya después de que lo pensé, creo que cometí un error. Pero créanme, primero van a accionar, ¿sí? Vamos a entrar en el mundo donde pueda llegar a haber mucho conflicto, ¿sí? Vamos a llamarle un reordenamiento a través de la acción, ¿sí? Pero bueno, seguramente lograremos, sobre todo ayudándonos de la herramienta astrológica en la toma de buenas decisiones, sobre todo decisiones que nos permitan creatividad y mantener honra, honor, que es, bueno, es una idea quizás muy leonina mía, ¿sí? Y, y poco a poco voy a estar compartiendo esta información. Les agradezco mucho, ¿sí? Voy a terminar con cómo se ve la Carta de México ahorita, ¿sí? Eh, Me refiero a encima, ahorita yo le estaba encimando el 1938, pero ahora vamos al 2025, ¿sí? Que hoy estamos a noviembre 19 20, ¿sí? Estoy yo en este proceso de terminar de escribir, ¿no? Estas ideas que tengo sobre la astrología y nuestro país, ¿sí? Aquí yo les mostraba, está Neptuno y Saturno aún en Piscis, ¿sí? Saturno y Neptuno, pues juntos van a entrar al grado uno de Piscis por allá por febrero, marzo. O sea, ya estamos en el albor de esos cambios como intensos, fuertes. O sea, esto que estamos viendo, esta guerra mediática que está más ligada en su momento, ahorita, ¿no? De Mercurio en Escorpión retrógrado, ¿sí? De mirar hacia adentro, ¿no? Porque ahorita yo, por ejemplo, viendo las imágenes del, de los eventos que han ocurrido en los últimos 2 meses, no me refiero solo a las marchas, sino a todos los eventos, pues nos ha derivado mucho a mirarnos al espejo, ¿sí? A mirar nuestra profundidad de qué estamos haciendo. Y hablo en lo personal, en lo individual y también en lo colectivo, ¿sí? Y no solo en México, en todo el mundo, ¿sí? O sea que todas partes están cociendo habas. Y yo les comento a mis consultantes, ahorita que Mercurio está retro, hay luna nueva en Escorpio, ¿no? Son los ciclos rápidos. Están los planetas que son generacionales, Urano, Neptuno, Plutón, los sociales, Júpiter y Saturno, pero también están los personales y que hablan ya de lo que ocurre en el día a día, sobre todo la luna y el sol, ¿sí? Y después Mercurio, Venus y Marte, ¿sí? Cuando los planetas se reúnen en un solo lugar es cuando tenemos estos grandes eventos, como lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Que fue un estelium en Capricornio, ¿sí? Y en otros sucesos grandiosos de la historia de la humanidad suele haber configuraciones geométricas entre planetas muy particulares, ¿sí? Pero bueno, es súper extenso y pues les agradezco por haberme escuchado. Repito, ahorita estaba viendo la carta de actual con la carta de México, Júpiter en Cáncer, ¿no? Que le da mucha fuerza a la estructura del gobierno, ¿sí? Eh, Como dije, la cuadratura con la que México nace, Marte-Saturno, Marte en Aries, que está en una posición muy fuerte, que le da mucho poder al ejército, pero cuadra Saturno, que se infiltra en la estructura del poder, ¿sí? Pero también significa que el poder también se beneficia del ejército, de los militares o de quienes tienen el poder bélico, el de defensa, que también incluye a las agencias de seguridad, ¿sí? Entonces México es un país que no confía en su propia capacidad de defenderse, tal vez. Estamos en una guerra constante, ¿sí? Porque le tenemos miedo al vecino, ¿sí? Que también tiene que ver con la casa 3, los vecinos, nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, es algo que nos puede ayudar a recapacitar como nación, ¿sí? Que tanto yo confío en mi vecino. Ustedes van a Estados Unidos, digo yo,
No, nunca he ido a Estados Unidos, ¿sí? Pero sé que el American Dream, el American Way of Life, es de un vecindario sin muros, ¿sí? Y aquí en México nos encanta poner bardas. Como que lo primero que haces cuando compras tu terreno, te compras tu barda. Marte en Aries en casa 3, el vecindario defendido. Todo mundo, ¿sí? Poniendo su límite, ¿sí? Y la verdad es que entre vecinos de repente ni nos conocemos, ¿sí? Entonces, uno de los grandes trabajos que hay que hacer ahorita es quizás conocer al vecino. Quirón está en Aries, va a conectar con ese Marte y seguramente van a estar ocurriendo este reconocimiento del otro que vive en mi calle, ¿sí? En mi colonia, ¿sí? En mi ciudad. ¿Mm? Y eso evidentemente pueda empezar a poner ya en jaque estas ideas, a una gran transformación sin tinte político, ¿sí? Que es la posición de Plutón, que va a empezar a cuadrar al Sol de México, que es donde yo sí creo que viene gran cambio. Desafortunadamente va a traer mucha violencia, ¿sí? La ha habido antes, ¿sí? Porque ahorita no vamos a decir que hemos tenido un país pacífico los últimos ciento y pico de años, ¿sí? Desde 1917 hasta el 2025 son 107, 108 años más o menos. Entonces, Plutón, al cuadrar al Sol, que eso va a comenzar como en un año y medio a dos, va a empezar una transformación más agresiva, ¿sí? Hacia el Sol. ¿Qué es el Sol? ¿Sí? Es la entidad, la identidad del país. ¿Sí? Por ejemplo, si Plutón cuadra al Sol de una persona, la persona empieza a engordar o cambia físicamente. Esto puede implicar incluso que el país empiece a ser modificado en sus fronteras. ¿Sí? Ahí es donde entra el tema de la doctrina Monroe de nuestros vecinos y el sol rige la casa 7 del otro. Y el otro no se refiere a como la casa 3 de mi vecino, el otro se refiere al que tengo enfrente, ¿sí? El otro país. Porque estamos hablando de yo como país, la casa 7, la opuesta, se refiere al otro país. En este caso, puede ser Guatemala, ¿eh? Pero pienso que todo esto está ocurriendo en relación a también la gran transformación que está viviendo Estados Unidos y del devenir geopolítico del mundo, ¿sí? Que vamos a ir analizando. Les agradezco mucho, espero no haberlos aburrido y bueno, esto lo subo a YouTube y lo subo a, a Instagram, ¿sí? Espero que no tenga, no me lo vayan a censurar o a bajar. Todo esto lo hago desde un perfil o una idea de información, ¿sí? Este, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana.